Muy bien, vamos a iniciar con la segunda, vamos a iniciar con la segunda parte de la resolución de ejercicios. Entonces, ya dada la primera parte en la que hemos visto, pues, nuestras diferentes técnicas, ¿no? Entonces, imaginemos que esta pregunta nos viene en un examen de admisión, ¿no? Y simplemente lo leemos porque en el examen no hay que leer a las locas. Si bien el tiempo está en contra siempre, hay que guardar la calma. En primer lugar, la primera parte son sectores circulares, ¿no? O sea, todo lo que tenga forma de sectores, ¿no? Rápidamente le da una leída, ya está como un dato, como para que quede claro cuál es el tema que usted va a trabajar. Luego rápidamente utiliza sus datos. Dice, la longitud de AB, la longitud de AB es esta, ¿no? Esto, ¿no? Esta longitud dice que vale A. Y que vale lo mismo que OE, o sea que esto también vale A. Y si eso vale A, entonces OF también vale A, ¿no? Ya rápido, ¿no? Son datos que son obvios, ¿no? Obvios, ya. Estos son datos obvios. Luego dice, además las áreas de las regiones EOF, yo sé que rápidamente usted puede identificar cuál es EOF, también puede identificar CDFE, CDFE, o sea, este trapecio circular, ¿no? Y ABDC también es otro trapecio circular, dice que son iguales, o sea, está dentro de su modelo SSS, ¿no? ¿No? Las tres áreas son iguales. Y yo ya le mencioné pues, cómo se trabajaba esto, ¿no? Esto de acá hacía referencia, ¿no? A esto, ¿no? Porque estaba en función de los radios, el segundo hasta acá y el tercero hasta acá, ¿no? Como arriba está pintándose mucho, vamos a hacerlo mejor acá abajo, ¿ya? Uno, el segundo y el tercero. ¿Y cuáles son las medidas? Yo le había mencionado que el primero hacía referencia, dependiendo de la letra, ¿no? Por ejemplo, la letra que están usando es la A, significa que están usando una constante. Esto sería como 1 por A, ¿no? 1 al cuadrado es S. ¿Cuál tendría que ser este radio de tal manera que elevado al cuadrado me va a dar 2S? ¿No? Tomando en cuenta también la misma constante, ¿no? Sería raíz de 2, el cual elevado al cuadrado, ojo, porque estamos hablando de radio al cuadrado, me daría pues los 2S, ¿no? Y la constante que estábamos usando al inicio es A, así que este no va a ser la excepción, también va a ser A, rapidito. El tercero es 3S. Para que se logre el 3S, el radio tiene que estar en función de la raíz de 3, y por su constante que sería pues A, ¿no? Porque desde el principio te están remarcando de que la constante va a ser A. Para los radios tienen una constante y esa constante es A. Pero los valores que no van a cambiar son el 1, raíz de 2, raíz de 3, para el sistema de las tres áreas iguales. Entonces tengo 1 por A, raíz de 2 por A, raíz de 3 por A, y ellos van a originar pues este esquema que estamos observando de las tres S, ¿no? Finalmente, así como habíamos indicado, el área del sector circular se puede tomar en cuenta como radio por longitud sobre 2. Es como calcular el área de un triángulo, habíamos dicho, ¿no? La longitud actúa como base, el radio actúa como altura y todo sobre 2, ¿no? Me están pidiendo el área de A o B, o sea, A, de O y de B, o sea, me están pidiendo de todo. Entonces, ¿cuánto vale el radio? El radio vale raíz de 3A, raíz de 3 por A, y esto está multiplicado por, ¿cómo se llama? La longitud, ¿no? AB, y que por dato, ¿cuánto me han dado? Que vale A, y esto dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto me quedaría esto? Me quedaría simplemente raíz de 3, ¿no? Raíz de 3, A por A sería pues al cuadrado, y todo sobre 2. Entonces, si a nosotros nos han dado como dato el A, significa de que cualquier cosa que nos pida va a salir en función de A, ¿no? A nosotros nos han dado como dato un valor A, no nos han dado un número, nos han dado una letra. Entonces, lo que nos piden, y si usamos ese dato, es lógico que nos salga en función de esa letra. Entonces, rápidamente va a salir raíz de 3 al cuadrado sobre 2. Rápidamente. Bien, entonces tenemos el problema ahora número 16. Y como había indicado, que A o B, C o D y E o F sean sectores circulares, es uno para reconocer de qué tema se está hablando y otro para que no tenga la duda de que eso es así, ¿no?
Ahora, me dicen de que la longitud de AB vale 36. O sea, este AB vale 36. Esto lo pongo así nada más. Me dice que el área de la región EOF es S. EOF. Este es una este es O. EOF, este es S. COD es 3S. COD es 3S. Como ya hay S, esto sería pues 2S, ¿no? ¿Está? Y el último sería pues AOB, que sería 6S, pero como ya tengo 3S anteriores, este sería 3S, ¿no? Acá tratan de confundirte porque te ponen 1, 2, 3, ¿no? Por ahí como que uno se puede emocionar y poner mal valor al radio, pero uno hay que guardar pues la cordura y decir pues son 3 bloques, ¿no? Este color está muy bajito, voy a poner un guinda que es más fuerte, pero ahí está. Este es el primero, este es el segundo, y este es el tercero, ¿no? Y obviamente estos son los radios que van a tener pues una constante, ¿no? Entonces, vamos a ver qué otro dato me dan. Vamos a ver ya. Hasta acá llegamos y luego me piden calcular esto, ¿no? Ya ese es puro chamullo, creo ya, porque este S nace por este radio. Entonces, este va a ser 1 y vamos a usar una constante por si acaso. O sea, voy a poner acá que este es K, ¿no? K, porque 1 al cuadrado es S con la constante K. Este sería desde la O hasta la D. Para el 3S, esto tendría que ser pues raíz de 3, ¿no? Porque raíz de 3 al cuadrado me da 3, pero justamente el 3S, y necesita pues de su constante K, en ese caso. Acá, por ejemplo, necesito para el 6, ¿no? Para el 6S, que este radio sea pues raíz de 6, porque raíz de 6 al cuadrado, ojo, estamos pensando en radio al cuadrado, por eso estoy poniendo, ¿no? Raíz de 6 elevado al cuadrado me va a dar pues el 6 que estoy buscando, ¿no? Y obviamente con una constante que me va a ayudar, ¿no? A realizar algún ajuste al valor. Ahí está, entonces tengo K, raíz de 3K y raíz de 6K, que son los valores de los radios. Ahora, por acá yo tengo un 36. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí tengo un 36. Y pues, ya está sencillo. ¿Por qué? Porque por acá yo tengo un angulito central, ¿no? Supongamos que sea teta, ¿ya? O sea, más que todo para poder aprovechar este valor que me dan acá, ¿no? Porque me dan un 36. Ya tengo que el radio vale raíz de 6K. O sea, tendría que ayudarme, ¿no? De un angulito, rapidito. Tendría que ayudarme de un ángulo para poderlo chequear, ¿no? Entonces, yo diría pues que la raíz de 6K multiplicado por este angulito me va a dar ¿cuánto? Me va a dar el 36, ¿no? O sea, significa que el K por el angulito central sería 6 raíz de 6, ¿sí o no? O sea, ya creo de que esto ya es obvio, porque si a 6 raíz de 6 lo multiplico por raíz de 6 por raíz de 6 es 6, y por 6, 36, ¿no? Ya tengo este valor. Entonces lo demás ya está recontra easy porque me dice la longitud CD. ¿Cuánto es la longitud CD? Es esta, ¿no? Esta. Ya, ¿y cuánto vale su radio? Su radio vale raíz de 3K, ¿no? Raíz de 3K. Además, creo que ni siquiera era necesario porque, miren, era raíz de 3K, ¿no? Raíz de 3K por un ángulo, ¿no? Por un ángulo. ¿Cuánto vale su angulito central? Teta. Que todos tienen el mismo ángulo central. Entre el EF, acá está el EF. ¿Cuánto vale su radio? K. ¿Por cuánto? Por ángulo central teta. O sea, ni siquiera creo que era necesario calcular, pero por si acaso le puse, ¿ya? ¿No? Más el EF, que ya lo tengo acá, que es K teta, ¿no? K teta, o sea, radio por ángulo central, entre raíz de 2. Entre raíz de 2. ¿Listo? Entonces acá, pues, simplificando, ¿no? K teta, me queda pues acá raíz de 3, más el K teta, que sería pues 6 raíz de 6, ¿no? O sea, creo que al final sí se utilizó, esta raíz, 6 raíz de 6. ¿Entre cuánto? Entre raíz de 2. Este es recontra fácil, ¿por qué? Porque voy a continuarlo acá, ¿ya? Acá quedaría raíz de 3, más 6, ¿no?
Y ya sabe de que acá va a quedar como una simple raíz, porque raíz arriba, en numerador, raíz en denominador, me quedaría una sola raíz y quedaría 6 entre 2, lo cual rápidamente me da 3, ¿no? Entonces me quedaría raíz de 3 más 6 raíz de 3. Finalmente, el resultado, ¿no?, que me están pidiendo saldría pues 7 raíz de 3. Lo único que tenía que hacer es, otra vez, ¿no?, las áreas relacionándolo con sus radios. Luego por ahí me apoyé de un angulito, ¿no?, para poder aprovechar un dato que me dan, y lo demás ya sería pues cálculos, ¿no? Entonces, ¿cuánto saldría? Saldría 7 por la raíz de 3. Entonces, en pantalla tengo otro ejercicio, ¿no?, que me indica, o me pide, ¿no?, de frente, ¿no? O sea, lo primero que hacen es pedir. Ya, bueno, ¿qué dice? Calcule la medida del mayor ángulo en radianes. O sea, si me dicen el mayor ángulo es porque ya desde ahí me están anticipando que van a haber dos o más ángulos, ¿no? No sé cuáles, pero voy a seguir leyendo. Dice, si el número de grados sexagesimales de un ángulo menos el número de grados centesimales de otro. O sea, están hablando de un ángulo y también me están hablando de otro ángulo. O sea, me están hablando en otras palabras de dos ángulos. Entonces, supongamos de que yo tengo mi primer ángulo. Y ya, como le había comentado, el primer ángulo lo voy a ubicar en un sistema en el cual yo mejor maneje. Y todos, pues, yo creo que al menos todos, no, al menos acá en Perú, manejamos o estamos más familiarizados con el sistema sexagesimal. Pues es un sistema que trabajamos desde nuestra primaria, ¿no? Entonces, por eso yo lo pongo desde ahí. Ese es mi plano de partida. Al igual que un problema que hemos desarrollado en esta misma sesión, pero al inicio, ¿no?, también lo mismo, ¿no? Desde ahí parte. Entonces, ¿y mi segundo ángulo cuál sería? Sería pues un Y, ¿no? Lo voy a poner en minúscula. Así, un Y, grados. Listo. Se acabó. Primer ángulo, segundo ángulo. No sé cuáles son, pero sé que es X y Y grados, ¿no? Sexagesimal, sexagesimal. ¿Qué me dice? Me dice, para el primero, me dice, el número de grados sexagesimales de un ángulo. Ah, grados sexagesimales. Significa que lo acepta tal como él. O sea, no, no le quiere hacer ningún cambio. Lo quiere tal cual. Se presentó como sexagesimales y lo acepta como sexagesimales al primero. En cambio, dice, para el segundo dice, menos, o sea, dice el número de grados sexagesimales del primero, menos el número de grados, pero centesimales del otro. O sea, el otro se presenta como sexagesimales, pero no lo aceptan tal cual. Entonces, ¿qué hace? Lo obligan a cambiar. Entonces, ¿cómo cambia? Con el factor pues, de conversión. Tengo que multiplicar por lo que quiero y dividirlo entre lo que tengo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Quiero este sistema, ¿no? 10, ¿no? Con una G encima. ¿Por qué? Porque lo que quiero es centesimal, ¿no? Ahí está, quiero centesimal. Voy a cerrar el paréntesis acá. Y lo voy a dividir entre lo que tengo, que sería pues el sistema sexagesimal, ¿no? Yo quiero centesimal y tengo que quitarle el sexagesimal. Le estoy haciendo el cambio al segundo, ¿no? Estamos multiplicándolo por el factor de conversión. Para que de esa manera, pues, chau, chau, ¿no? Y me quede, pues, en centesimales, ¿no? En centesimales. Bueno, ya. Pero acá hay un dato muy importante, ¿ah? O sea, yo no he tenido que tampoco plantearlo así. Ya, no he tenido que plantearlo así. O sea, ¿por qué? Porque lo que se están restando no es el primer ángulo y el segundo ángulo. O sea, quiero que se note esta diferencia, por favor, mucha atención acá. No nos están diciendo el primer ángulo menos el segundo ángulo es igual a 28. Ojo, no nos están diciendo el primer ángulo menos el segundo ángulo es 28. No, no dice el número de grados sexagesimales. ¿Y quién es el número de grados? Solamente es X. O sea, me están preguntando solo por la cantidad. El número de grados, ahí está. Entonces, lo que yo tendría que hacer es solamente usar al X acá. Menos el número de grados centesimales. Ya hice el cambio, ya todo bien bacán, ¿no?
Yo sé que esto, si yo lo opero, me va a quedar así, ¿no? Me va a quedar 10 por y entre 9 grados centesimales, ¿no? Pero nadie me está diciendo, ¿sabes qué? Resta el primer ángulo menos el segundo ángulo. No, me están diciendo, resta el número de grados del primero en sexagesimales menos el número de grados en centesimales del segundo. O sea, el número, solo lo que está, en este caso sería el X, y acá lo que está en el paréntesis. Esa es la gran diferencia entre que te digan, resta el primer ángulo con el segundo, a que te digan el número de grados menos el número de grados del otro. Esa es la gran diferencia y tiene que quedarse coherente. Entonces, acá sería X menos, ¿menos quién, ah? Menos 10y entre 9, porque solamente me están pidiendo el número de grados sexagesimales y el número de grados centesimales. ¿Y esto cuánto me dice que es? Esto me dice que es 28. Queda. ¿Y cuánto va a ser esto? Acá yo puedo seguir operando. Acá, por ejemplo, sería 9x menos 10y, todo sobre 9, ¿no? Pero en vez de poner una fila más, como es todo entre 9, ¿no? Ese 9 pasa a multiplicar al 28. ¿Cuánto sería? Sería 9 por 20, 180. 9 por 8 es 72. Y 72 más 180 sería 252. Ahí está. No, ahí está, 252. Listo. 72 más 180, 252. Listo. Ahora, ¿cómo se llama? Hay un dato más, me dice, además, los ángulos son suplementarios. O sea que en un plano aparte, así tal cual, ¿no? Los X grados más los Y grados, si son suplementarios, ¿a qué se le dice que sean suplementarios? Se le dice suplementarios cuando los ángulos suman 180 grados, tomando en cuenta que se encuentran en el mismo sistema, ¿no? Yo partí de que están en sexagesimal, la suma de sexagesimales me da 180 grados sexagesimales si son suplementarios. Cosa de que bolita con bolita con bolita se va. ¿Y qué me queda? Me queda que X más Y es 180. Entonces acá me queda X más Y es igual a 180. ¿Listo? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Qué tendría que hacer acá? Pues multiplicar pues, por algún factor, ¿no? Que me permite eliminar una de las variables. Acá, por ejemplo, el candidato es el Y, ¿no? O sea, si yo multiplicara por 10 a todos los segundos, o sea, por 10 a todo me quedaría 10x, 10y, y acá me quedaría con un cerito más, ¿no? Cosa que si yo sumo, ¿no? Yo sumo, ¿qué es lo que pasa? El 10y se va con 10y, y me queda 9x más 10x, sería 19x, ¿cierto? 19x. Y ¿qué me queda? Me queda 1800 más 252. Y eso sería 2052, ¿no? Sería 2052. Así de sencillo. Y yo no sé si la división quedará exacta o no. Voy a comprobarlo. Si no me queda exacto, ya he mencionado ese detalle y ese es otro tip. Si no te queda exacto, déjalo expresado en fracción, porque a futuro de repente se multiplica por un factor y desaparece pues, el comportamiento de fracción. Pero voy a ver, pues creo que debe ser exacto, ¿no? Me imagino que un examen de admisión no está para complicar al alumno. Y efectivamente sale 108, ¿no? Sale 108, o sea, sale exacto, exactito. Ya, entonces mira, ya esto de acá, ¿a qué te lleva a pensar? Te lleva a pensar en esto. ¿Por qué? Porque de ahí salió que X más Y es 180, ¿no? Entonces, si este de acá es 108, entonces este de acá rápidamente es 72. Pero no puedes perder de enfoque qué es lo que te piden, ¿no? ¿Qué es lo que te piden? O sea, ¿y qué es lo que me piden? Ojo, no hay que perder de enfoque lo que piden. Nos piden, calcule la medida del mayor ángulo, o sea, del 108, ¿no? Del 108. ¿Cuál sería el mayor ángulo? 108 grados, ¿no? 108, me están hablando de ángulo, 108 grados. ¿Pero en qué? En radianes. Ya, pues. ¿Qué dije? Si el primer ángulo es 108 grados, lo multiplico por lo que quiero, que es pi radianes, ¿no? Pi radianes, ¿no?
y lo divido entre lo que tengo, que sería pues 180 grados, ¿no? Su equivalente. O sea que bolita con bolita se va. Acá podría calcular novena, es novena 12, ¿no? Novena 12, novena 20, cuarta, esto sería 3, cuarta sería 5, y me quedaría pues 3 pi quintos, ¿no? O sea, ¿cuánto sería en radianes? 3 pi quinto radianes, ¿no? En radianes, ¿no? En radianes solo sería 3 pi quintos. Si te dijeran calcule el ángulo, ahí tendría que decir rad, ¿no? Pero como te dice calcule en radianes, significa que solo te están pidiendo por la cantidad, y sería pues 3 pi quintos. Yo sé que puede que resulte que solo suene como detalles, pero el hecho de que hay que saber diferenciar, ¿no? Es como al inicio de este problema. Es muy diferente que te digan primer ángulo menos segundo ángulo, a que te digan el número de grados del primero menos el número de grados del otro en tal sistema. O sea, hay que saber diferenciar e interpretar lo que el texto menciona. Entonces, listo. Alternativa E. Muy bien. Eh, Muy bien, entonces, entonces, quiero que estas ideas, espero que hayan quedado claras, haya sido lo más preciso posible, pero ahora voy a aprovechar, ya que estamos hablando de áreas, de sectores circulares, voy a hablar de un poquito de las áreas, un poquito, porque obviamente este es tema de otra sesión, pero voy adelantando de que el tema de áreas, ¿sí? Voy adelantando que el tema de áreas, de forma general, ¿no? Quien estudia esto de manera más profunda, lo estudia la geometría, obviamente. El tema de áreas necesita, básicamente, ¿de qué temitas? El tema de congruencia, o sea, son los previos, ¿no? La congruencia y un poco de métricas, ¿no? Listo. Entonces, el tema de áreas, o sea, de manera general, desde un punto de vista geométrico, necesita tanto de congruencia como de métrica. Ahora, ¿cuáles son las figuras clásicas? Ya sabemos de qué es la circunferencia, qué son los triángulos y qué son los cuadriláteros, ¿no? Listo. Ya sabemos que son estas tres figuras básicamente las que se analizan. Pero, sin embargo, a pesar de tener congruencia, métricas, ¿no? Y ya sabemos qué figuras trabajar, no hay que perder de vista, ¿de acuerdo? Que al igual que en esta sesión hemos visto técnicas, también sí existen ciertas técnicas, ¿no? Obviamente producto de qué, del análisis, pero al fin y al cabo son pasos que me ayudan a cortar en algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un triangulito así de esta manera, por decir, ¿no? Puedo tener un triangulito de esta manera y, por decir, ¿no? Solamente, por ejemplo, un botón. Supongamos que esta base mide 15 y supongamos que esta base mide 3. Supongamos que esta área es 20 metros cuadrados y te piden por esto. Entonces, acá yo no necesito pues calcular una altura, porque las métricas me dan las herramientas para calcular una altura, calcular el valor de una cebiana, del lado opuesto al ángulo, etcétera. Un montón de herramientas me da. Pero acá no necesito más que algunas técnicas, por eso le dije, ¿no? Las técnicas adicionales son nuestras cartas bajo la manga. Por ejemplo, no necesito calcular la altura, ni un ángulo de referencia, ni nada. Simplemente la proporcionalidad, porque obviamente el área, ¿no? Su fórmula más básica es base por altura sobre 2. Ya lo que tengo son puras bases. Sé que ambos pedazos de triángulo, ¿no? Tanto el acutángulo como el obtusángulo, ¿no? Están trabajando con la misma altura. Entonces lo único que yo tengo que hacer es una proporcionalidad. 5 por 4 es 20. Entonces 3 por 4, esta área sería 2. ¿Por qué? Porque si no hubiera valores, yo estoy en capacidad de decir que este triángulo acutángulo es 5K y este triángulo obtusángulo. ¿Por qué obtusángulo? Porque este es un obtuso, ¿no? Este obviamente es un obtuso, ya. Eso vamos a ver en clasificación de triángulos, ¿no? Entonces, esto de acá sería 3K, ¿no? En función de las bases. Y ya como me dieron que este es 20, ya sé que K vale 4, entonces esto valdría 2. Entonces son técnicas, ¿no? Otro, por ejemplo, otro clásico de áreas, ¿no? Otro clásico de áreas. Y esto de acá, como le digo, es muy importante conocer porque al final
lo combinan con cuadriláteros, ¿no? Unen con puntos medios, solamente para que chequee. Obviamente esto lo vamos a tocar, pero primero hay que tocar el tema de métricas, algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, la clásica, ¿no? Unen, por ejemplo, con este punto medio, unen con este punto medio, luego no sé si les ocurre partir por acá, luego de repente quieren unir con este punto medio, y no sé, te hacen un, un popurrí de ideas, te hacen, ¿no? Con este punto medio, por ejemplo, ¿no? Y de repente te piden, ¿sabes qué? A mí se me ha ocurrido que calcules esta área que he pintado, o cuánto representa este pedacito respecto del total, sabiendo que el total es, no sé, 144 metros cuadrados, ¿cuánto vale esto de amarillito? Entonces, esto se hace pues con las técnicas, ¿no? Con las técnicas de áreas. Muy aparte de conocer pues las congruencias, muy aparte de conocer las métricas, ¿no? Son las técnicas. Pero, por ejemplo, acá hay una técnica más, ¿no? Eh, supongamos que, no sé, esto vale 3, supongamos que esto vale, no sé, 9. Entonces, cuando los triángulos comparten un mismo vértice, ¿en qué se convierte? Bueno, esto de acá, por ejemplo, sería 3 al cuadrado 9K, y este 9 se convertiría pues en 81K. Ahí está. O sea, ya no solamente trabajaría como acá 5K y 3K, no estoy diciendo 3K y 9K, acá estoy diciendo 9K y 81K, ¿por qué? Porque es cuadrado y cuadrado. O sea, hay muchas técnicas. Acá, por ejemplo, le he presentado dos. Le estoy presentando solo dos. ¿Hay más técnicas, profesor? Claro, hay un montón de técnicas. Entonces, pero básicamente, ¿no? Utilizan este y un parcito más que por ahí ya vamos a analizar cuando toquemos justamente el tema. O sea, es creatividad, en otras palabras. Entonces ya más o menos hemos esbozado. ¿Y por qué menciona eso? Porque ya que estamos tocando el tema de áreas, en este caso para sectores circulares, pero recuerde de que el tema de áreas es más extenso y lo profundiza justamente el curso de geometría. Entonces, ok, espero que estas ideas hayan quedado claras, hayan quedado precisas, ¿no? Que haya sido de su agrado. Entonces, perfecto.